Oi, gente, boa tarde. Queria agradecer a todo mundo que veio, principalmente porque a gente organizou esse evento super na pressa, super em cima da hora. Queria agradecer ao Tadeu, da Editora Elefante, que ajudou a gente a fazer todo o contato e organizar tudo. A gente vai ficar vendendo livros na saída, tem cartão de crédito. Infelizmente, o livro que está sendo lançado hoje não chegou da imprensa ainda, porque é um pré-lançamento. Mas os outros livros já estão na banca ali fora esperando. Então eu vou fazer só uma introduçãozinha para explicar quem que é o Alberto Acosta, que é uma grande honra receber, e aí a gente começa. Alberto Acosta é político e economista. Nasceu em Quito, capital do Equador, em 1948. Graduou-se em economia na Universidade de Colônia, na Alemanha, onde também se especializou em comércio exterior, marketing, geografia econômica e economia energética. Trabalhou como consultor de diversos organismos equatorianos e internacionais, como a Organização Latino-Americana de Energia e o Instituto Latino-Americano de Investigações Sociais. Foi gerente de comércio da Corporação Estatal Petroleira Equatoriana. Dedica-se ao estudo da dívida externa do Equador desde 1982. Participou da fundação do Instituto de Estudos Ecologistas del Tercer Mundo e do partido Aliança País, que ascendeu à presidência da República em janeiro de 2007, com Rafael Correa. No primeiro ano de mandato, Acosta assumiu o Ministério de Energia e Minas por 5 meses. Em novembro, foi eleito presidente da Assembleia Constituinte do Equador, cargo a que renunciou menos de um ano depois, em junho de 2008, antes mesmo da aprovação da Carta, devido a divergências com Correa. Os desentendimentos provocaram ainda sua saída do Aliança País. Ajudou a fundar o movimento Montecristi Vive, que reivindica o buen vivir, os direitos da natureza e a plurinacionalidade expressos na Constituição equatoriana. Em 2013, lançou-se como candidato à presidência da República pela Unidade Plurinacional de las Izquierdas. É professor da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, além de companheiro de luta de movimentos indígenas, sindicais, camponeses, ecologistas e feministas do Equador. Publicou e organizou vários livros, entre eles Breve História Econômica do Equador, La Maldición de la Abundancia e El Buen Vivir. A palavra é sua. Muy buenas tardes a todas y a todos. Primero me van a disculpar que no hable portugués. No voy a hacer el ridículo, no voy a hablar en portuñol. Voy a hablar en español. Voy a procurar hablar lento, lo más claro posible, pero si alguna cosa no está suficientemente explicada, no duden en preguntar. Quiero conversar con ustedes en esta tarde sobre algunas cuestiones generales que nos permitan entender cuál es la realidad en el mundo actual. Pero antes, agradezco a quienes me invitaron. Agradezco aquí a los amigos de la universidad, compañeras de la universidad, y por supuesto, ¿dónde está Tadeo? Ya se escondió Tadeo. Tadeo, él es el promotor de estos recorridos. Con Tadeo ya he tenido la oportunidad de estar en algunos sitios muy importantes aquí en Brasil. Estuve presentando el libro El Buen Vivir, que está publicado también por la editorial Elefante, en una ciudad que sufrió el impacto de uno de los mayores destrozos ambientales provocados por la minería. Ustedes conocen que el 5 de noviembre del año 2015 hubo un tremendo deslave, desamarco, que afectó el río Doce. Y yo tuve la oportunidad de presentar el libro del Buen Vivir, hablando del mal vivir, en Mariana, pocos días después de este desastre. Así que con la editorial Elefante tengo ya una estrecha relación desde hace algunos años y espero que algunos de ustedes, ojalá todos, estén mañana presentes en el día que vamos a lanzar este libro nuevo que se llama Salidas del laberinto capitalista, de crecimiento y post-extractivismo. Es un libro escrito con un profesor alemán, profesor de la Universidad
de Viena en Austria, Ulrich Brandt, que lamentablemente no pudo estar ahora con nosotros. Tenía otro compromiso en Sao Paulo. Pero quiero hablarles a ustedes de algo que, sin lugar a dudas, es motivo de reflexión. Este es mi nombre, así que ya le puedo borrar. Lo que podemos aprovechar es, si alguien quiere alguna información, no tengo ningún problema en enviarles por internet. Si alguien quiere alguna información, pongo aquí mi correo, a la costa, 48 años de construcción, yahoo.com. Vamos a hablar de algo que ha acompañado prácticamente toda mi vida. Vamos a hablar de desarrollo. Las personas aquí presentes, todas, desde el más joven hasta la persona de mayor edad, está de una u otra manera involucrado, vinculado a temas del desarrollo. Todos estamos vinculados a temas del desarrollo. Yo sostengo como tesis que nunca antes en la historia de la humanidad tantas personas en tan poco tiempo, con tanta intensidad, se han movilizado detrás de una idea, la idea del desarrollo, el desenvolvimiento. Esa idea del desarrollo se transformó en una suerte de mandato global hace cerca de 70 años. Un día 20 de enero de 1949, vamos a cumplir los 70 años en un par de semanas más, un presidente de los Estados Unidos, el señor Harry Truman, en esos discursos tan conocidos ante la nación que dan los gobernantes norteamericanos, en el punto 4 de su discurso, dijo que ha llegado el momento para superar el subdesarrollo, ayudarles a aquellos países que él consideraba subdesarrollados para resolver sus problemas de hambre, de salud, de falta de educación, para tener la posibilidad de alcanzar un estilo de vida digno para todos los habitantes del planeta. 1949. Hay que tener en consideración que era justamente en los primeros años de lo que se conocía como la Guerra Fría, este enfrentamiento entre el socialismo por un lado, o el comunismo encabezado sobre todo en esa época por la Unión Soviética, por Moscú, luego se sumaría China, y luego por el otro lado, desde el otro lado, el sistema capitalista, que surgía con mucha fuerza luego de la Segunda Guerra Mundial, teniendo como potencia global única a los Estados Unidos. Ese es el telón de fondo de esta idea del desarrollo. Y en ese sentido, desde las izquierdas hasta las derechas, el mundo se organizó para conseguir el desarrollo. Claro, alguno de ustedes dirá, bueno, profesor, hay estudios y personas que trabajaban temas de desarrollo desde antes. Sí, eso es muy cierto. Podemos recuperar pensadores muy notables en todos los ámbitos. Podemos ir incluso a épocas de los pensadores griegos, de que de alguna u otra manera tenían en mente esta idea de cómo mejorar las condiciones de vida de la población. Podríamos también recuperar, si ustedes quieren, Adam Smith o David Ricardo o Carlos Marx posteriormente, que también tenían alguna idea, o Schumpeter a principios del siglo pasado. Pero la gran idea del desarrollo, o la idea del desarrollo como un gran objetivo global, tiene 70 años. La humanidad se organizó y comenzó a buscar el desarrollo, desde todos los ámbitos, desde la izquierda y desde la derecha. Y esta idea del desarrollo se transforma entonces en una obsesión para nuestros países. Tenemos que desarrollarnos. Y les decía, cuando empecé mi intervención, que personalmente yo tengo el tema del desarrollo atravesado prácticamente toda mi vida. Desde que era niño muy pequeño, cuando tenía 5 años, sabía yo ya que había juguetes que venían del mundo desarrollado y juguetes que venían del mundo subdesarrollado. Los juguetes buenos
eran los made in Germany, made in Italy, made in United States, made in cualquier parte. Los juguetes malos eran los que venían de Ecuador e incluso de los países vecinos. Desde muy pequeño asumí la idea de que estaba en un mundo subdesarrollado y que teníamos que desarrollarlo. Eso me marca a mí la vida y creo que nos marca la vida de todos, ¿verdad? Porque aceptamos de una u otra manera que lo que tenemos y lo que estamos haciendo no es muy bueno, no es lo adecuado, no representa la gran meta a alcanzar. Al contrario, tenemos que tratar de emular, de asemejarnos a los países considerados como desarrollados. Y ese es el punto de partida de mi reflexión. Y aquí llego, para hacerles corta una historia muy larga, y luego voy a explicar algunos detalles, a una conclusión. Ya me jubilé de la universidad, ya no soy más profesor universitario, ahora tengo mucho tiempo para trabajar, ya no tengo que hacer tantas tareas burocráticas que hacen perder el tiempo a las personas. Las universidades están cada vez más complejas, no porque estudian y investigan mucho, sino porque hay que llenar un montón de formularios. No tengo que llenar formularios, estoy muy feliz, ¿ya? Entonces, en este momento, cuando han pasado ya tantos años y he dado muchos años, muchos cursos de teorías del desarrollo, la primera vez que di ese curso creo que fue en el año 1981 o 1982. Cuando fui a Alemania fue estudiar en Alemania teorías del desarrollo para aprender qué hicieron los alemanes para desarrollarse y ver qué se podía copiar para el caso de mi país, de Ecuador. Ahora, cuando ya han pasado tantos años, comienzo a sentirme como un profesor de astronomía, ya no economista. Profesor de astronomía que se especializó en una sola estrella, ¿verdad? El desarrollo. Y ahora llego yo a la conclusión de que esa estrella está apagada, porque quizás nunca hubo la estrella, que solo fue un reflejo intergaláctico. El desarrollo, esa es mi tesis, es una suerte de fantasma. Perseguimos un fantasma y ahí vienen los problemas graves. Es un fantasma que ha ocasionado muchos destrozos a los países que persiguen el desarrollo. Porque entre otras cosas, como tenemos que desarrollarnos, tenemos que ser similares a los países desarrollados, lo que nuestros pueblos tienen, las propuestas culturales o alternativas que podríamos encontrar en nuestros países, las desechamos, las marginamos, las menospreciamos. Como diría un gran pensador peruano recientemente fallecido, Aníbal Quijano, detrás de todo esto está la colonialidad del ser, del saber y del poder, que nos atraviesa una y otra vez, sobre todo a los economistas. Este es un punto no menor, porque nosotros despreciamos nuestras propuestas y tratamos de seguir el camino de los países que han tenido éxito. Pero ahí viene el problema mayor. ¿Cuántos países se han desarrollado en los últimos 70 años? Y podría alguno de ustedes venir y poner una lista de países que creen que están desarrollados. El problema es mucho más complicado, porque incluso los países que consideramos como desarrollados están mal desarrollados. Nosotros tenemos como referencia los países industrializados, ¿verdad? Los Estados Unidos, Europa, el Japón. Brasil trata de ser parecido a esos países. Ecuador trata de parecerse al menos al Brasil. Y siempre estamos tratando de parecernos a otros países. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Son realmente desarrollados esos países? Mi tesis es que no. Ahí hay un mal desarrollo. Les voy a dar un par de datos. Podríamos hablar sobre eso mucho más largamente. ¿Qué tengo yo en la cabeza como imagen de un país desarrollado? Un país que al menos haya resuelto los temas de la pobreza. Un país desarrollado no debería tener situaciones de pobreza muy aberrantes. Siempre va a haber algo de pobres. Bueno, ese siempre habría que discutirlo. Pero veamos, por ejemplo, algunas cifras. Según la UNICEF, esta Organización de Naciones Unidas para el Cuidado de la Niñez y de la Infancia, ¿verdad? En los Estados Unidos existe pobreza entre un 30 y el 32% de la población infantil. Los niños y las niñas menores de 5 años
viven permanentemente en situaciones de pobreza. 30 al 32% dependiendo los distintos estratos étnicos de esa población. Ese es un país desarrollado. Uno diría, los Estados Unidos se caracteriza por ser una de las naciones más inequitativas del planeta. Sí, veamos otro ejemplo de un país mucho más equitativo, que sirve de referencia en muchos países del mundo, Alemania. Es Alemania que crece, es Alemania que es ahora la gran locomotora de la economía europea. Es Alemania que es el referente más allá de las fronteras del viejo continente. ¿Cuál es la realidad en Alemania? Las cifras que les doy de Alemania son justamente de noviembre del año pasado, de la Fundación Bertelsmann. El 21% de la niñez, niños y niñas menores de 5 años, vive permanentemente en situación de pobreza en Alemania. 21%. Un 9% adicional entra y sale ocasionalmente de la situación de pobreza. Claro, aquí habría que ser muy honestos y preguntarnos qué definición se está utilizando para llegar a determinar quién es pobre y quién no es pobre. Podemos discutir eso y sería lo honesto en un análisis académico, pero no nos vamos a perder en eso. El hecho real es que en esos países no se ha logrado resolver los problemas de pobreza de la niñez. Y esto me parece preocupante. Claro, si ustedes me dicen cuál es la realidad del Brasil, pues es terrorífica. Si ustedes me dicen cuál es la realidad de Ecuador o de cualquier otro país de América Latina, nos va a llamar la atención, nos va a indignar. Pero los países que son referentes tienen una clara situación de pobreza no resuelta. ¿Podemos hablar de países desarrollados? Yo sostengo que no, son países mal desarrollados. No demos un paso más allá. Veamos cuál es la realidad en el planeta en los últimos años en lo que tiene que ver con la concentración de la riqueza. No sé cuántos de ustedes conocen los estudios de una organización no gubernamental, Oxfam Intermón. Es una organización no gubernamental con presencia en muchos países del planeta que está realizando desde hace unos 4 o 5 años un análisis sobre cuál es el estado de la concentración de la riqueza y de los ingresos en el mundo. Empezaron, creo que fue en el año 2013. En el año 2013 establecieron una primera cifra que decía que 380 personas, o el año 2012 creo que es esa, 380 o 385 personas, individuos, no empresas, no empresas, tenían una riqueza equivalente a la riqueza de la mitad de habitantes del planeta. 380 personas, 380 individuos. La última cifra, que fue presentada a inicios del año 2018, este año, nos dice que son apenas 8 personas, 8 individuos que tienen una riqueza concentrada similar a la de la mitad de los habitantes del planeta. Y aquí entonces hay que comenzar a hilar un poco más fino, a ver los análisis desde una perspectiva mucho más detallada. 8 personas, solo hombres, no mujeres. En la lista de los 385, unas cuantas mujeres. Métale en el tema étnico y se van a encontrar que son blancos. ¿Ah? Y entonces estamos frente a un mundo que puede haber crecido y crece de hecho la economía. Puede reducirse en algunos ámbitos la pobreza. Puede accederse a una mayor cantidad de servicios de salud o de educación. Pero en términos gruesos, la inequidad sigue creciendo en el planeta. Y aquí les doy otra cifra de un país que, insisto, sirve de referencia una y otra vez. Me remito a Alemania. En 1998, el 10% más rico de la población en Alemania, era propietaria del 48% de la riqueza nacional. El 48% de la riqueza. El 50% de la población alemana era propietaria del 3% de la riqueza nacional. La última cifra nos dice que el 10% controla el 53% de la riqueza nacional y controla la mitad de la población, el 1% de la riqueza nacional.
Estos no son pobres. La pobreza en Alemania está alrededor de un 13-14%. Aquí hay muchos sectores de clase media. ¿Ya? ¿Qué nos dice eso? Que estamos en un sistema en el cual las brechas entre ricos y pobres aumentan. Puede que haya más riqueza material, puede que haya más disponibilidades de factores de producción. De hecho, la economía a nivel mundial ha crecido sistemáticamente, pero no se resuelven estos asuntos. Se mantienen ahí presentes. Y lo grave es que seguimos en el sur global buscando el desarrollo, tratando de parecernos a estos países y asumiendo sus patrones de consumo y sus patrones de producción. Y aquí viene un asunto adicional. Sobre esto podríamos seguir profundizando, pero un asunto adicional. Supongamos que esa es la realidad, ese es el mundo en que vivimos, pero y como queremos desarrollarnos, y hemos asumido como mandato global desarrollarnos, tener estilos de vida de los países que consideramos desarrollados, a mi juicio no lo son, nos encontramos con un problema muy serio. Si todos los habitantes del planeta tuviéramos el mismo nivel de consumo y las mismas prácticas de producción que un ciudadano de los Estados Unidos, requeriríamos 5 planetas. No hay planeta para tanta gente. En español hay una canción que dice, no hay cama para tanta gente. Aquí no hay planeta para tanta gente. Si vivieran como los alemanes, que son menos nocivos en términos de consumo, requeriríamos casi 4 planetas. Entonces aquí estamos frente a un problema complicado. Aquí estamos frente a un problema sumamente complicado que nos obliga a reflexionar qué es lo que hemos estado haciendo en la búsqueda del desarrollo. Y ahí entonces aparece esta reflexión, que es lo que en definitiva estamos planteando en esta tarde, el post-desarrollo. Un prefijo que dice algo, pero no dice todo. Lo único que nos está diciendo, no, el desarrollo no va, vamos más allá del desarrollo. No nos aclara absolutamente nada más allá del desarrollo. Más allá del desarrollo, ¿qué? Y esa es la pregunta de fondo. Esto no va más, tenemos que comenzar a olvidarnos del desarrollo, o como dice ese gran pensador portugués, Boaventura de Sousa Santos, tenemos que dar paso a un epistemicidio. ¿Ya? Hay que darle fin al desarrollo y tenemos que comenzar a buscar alternativas. Pero antes de plantear algunas alternativas y de hacer un comercial por un libro, es bueno hacer siempre en estos momentos algún comercial, el mercado se impone. ¿Ya? Antes de eso, quisiera yo simplemente ir señalando algunas ideas fuerza de cuáles son los puntos que tenemos que cuestionar. Aquí entiendo que entre la mayoría de las personas formamos un gran grupo de economistas, somos casi todos economistas. Así que podemos hablar muy claro y sabemos de qué vamos a hablar. En economía hay un mandato muy aceptado. Hay que crecer. Tiene que crecer la economía. El crecimiento de la economía es el punto de partida de nuestra reflexión. ¿Cómo hacer para que la combinación de factores de producción disponibles, capital, trabajo, tecnología, tierra, etcétera, nos permitan obtener el mejor resultado económico posible? Y en eso nos hemos pasado. Revisen las cifras, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional para la economía global. Hay un crecimiento permanente. Sigue creciendo la economía. Miren los esfuerzos que ha realizado Brasil en las últimas 5, 6 décadas, 7 décadas de la búsqueda del desarrollo. Ecuador, todos los países, con altos y bajos. Naturalmente hay épocas de crisis. El sistema es inestable. Pero la tendencia es de largo plazo. Ya vimos que el crecimiento económico que está detrás de estos logros de los llamados países desarrollados no han resuelto el tema de la inequidad y de la pobreza. Y ahora comenzamos a darnos cuenta que el crecimiento económico está provocando serios problemas ambientales. No podemos, no es porque simplemente me oponga, porque no me gusta, sino porque es una realidad, alcanzar el mismo tipo de consumo de los países ricos porque no se sostiene el equilibrio ambiental. Entonces hay que comenzar a pensar en otro tipo de cuestiones. Y ahí entramos a un aspecto que es fundamental, que es el decrecimiento o descrecimiento, como dicen en México, del decrecimiento económico.
de crecimiento económico no es sinónimo de crisis económica. No. Porque eso sería el mayor logro del gobierno venezolano, que viene decreciendo desde hace tiempo atrás, sería el prototipo de decrecimiento, y no es esa la respuesta. Es otra la cuestión que está de fondo. No nos olvidemos otro detalle. Crecer genera situaciones que no han permitido resolver la inequidad, la pobreza. Crecer de una manera permanente genera problemas ambientales. Como decía un gran economista inglés, Kenneth Boulding, solo locos y economistas pueden aceptar que puede haber un crecimiento económico permanente en un mundo con límites físicos, que los conocemos. No podemos ir más allá de los límites físicos. De eso ya hablamos. Lo que me interesa ahora es que ni siquiera el crecimiento económico garantiza más felicidad a la gente. Me imagino que aquí ya conocen de la economía de la felicidad. La economía dejó de ser esa ciencia lúgubre hace tiempos. Antes decían que los economistas somos practicantes de una ciencia lúgubre. Todo es triste, aburrido, amargo. No tiene ninguna cosa que emociona. Pero hay, desde hace un par de años atrás, ya más de 10 años, personas que se dedican a hablar de la economía de la felicidad. Y ahí se han establecido elementos, no sé si han oído ustedes también con seguridad, de lo que se conoce la paradoja de Sterling. ¿Ya? Llevemos, por ejemplo, para muchos países una situación más o menos como la siguiente. El crecimiento económico con variaciones para arriba. ¿Ya? Esa podría ser la figura de los Estados Unidos. ¿Ya? En los últimos 60 años los Estados Unidos tienen una tendencia creciente del Producto Interno Bruto per cápita. Pueden encontrar las cifras, eso está disponible en varios estudios. Pero simultáneamente, en los últimos 50, 60 años, el índice de la felicidad se mantiene estable. Tienen más, no son más felices. Y eso se presenta en todos los países desarrollados y en muchos países que consideramos subdesarrollados o eufemísticamente llamados países en vías de desarrollo, que es una de las mayores tonteras que he escuchado yo, en vías de desarrollo. ¿Ya? Y estamos felices porque no nos gusta que nos llamen subdesarrollados. En vías de desarrollo aceptamos, ¿ya? Más contentos si nos ponen en el grupo de las economías emergentes. ¿Ya? Y con eso ya entramos casi al paroxismo. ¿Ya? Nos entusiasmamos con eso. ¿Ya? Pero esta figura nos lleva a una conclusión muy importante. Que tener más no nos hace más felices. Este cuadro pueden ver ustedes para todos los países industrializados. Alemania, Francia, Italia, el Japón. Tiene unas tendencias preocupantes. En momentos que tienen más, hay una tendencia a ser más infelices. Y ahí están viendo ustedes, por ejemplo, entre otras cosas, los elevados índices de suicidios que hay en estas sociedades. Y esto comienza a aparecer ya en China. En China ya aparecen estas tendencias. Chile tiene también estas tendencias. Y entonces aquí comenzamos nosotros a preguntarnos, a hablar de decrecimiento económico. Y esta es una discusión que surge sobre todo, no exclusivamente, en el norte global. Me habría gustado que esté con nosotros el compañero alemán, profesor en Viena, que habla del decrecimiento. Y con él patamos en un ambiente de discusión sobre alternativas al desarrollo con la cuestión del post-extractivismo. El decrecimiento viene más del norte. El decrecimiento viene desde reflexiones más de tipo académicas. Hay una larga historia ahí. Hay una larguísima historia sobre el decrecimiento económico. Los decrecentistas, como se les conoce en la actualidad, son personas que están sobre todo en las universidades. Ahí tienen, por ejemplo, un francés, Serge Latouche. No sé si han oído hablar de Serge Latouche. Recomiendo leer a Latouche. Tiene unas ideas muy interesantes, muy potentes. Ahí están personas como Tim Jackson, el inglés. También vale la pena leer a Tim Jackson. O alguien que es mucho más potente porque incluso practica. Muchos de nosotros que hablamos de estas cosas no somos muy practicantes de estas ideas. Soy absolutamente franco. El mejor ejemplo, pongámoslo claro, sin rodeos, el mejor contraejemplo de un comportamiento ecológico responsable es el mío. Yo me subo a un avión cada rato y sigo destrozando el equilibrio ecológico. Tengo una mochila ecológica gigante. ¿Ya? Pero quizás ese es mi karma.
darme cuenta de que tengo una mochila ecológica gigante y seguir ampliando la mochila. ¿Ya? Aquí hay un señor que se llama Nico Pesch. Voy a escribir los nombres porque es bueno. ¿Cuál es? Serge Latouche. Francés. Jackson, inglés. Y Nico Pesch, alemán. Hay muchos otros más. Esta es una lista muy interesante. Hay gente que comienza a preocuparse y dice, este crecimiento económico está conduciéndonos a una situación insostenible. El crecimiento no ha resuelto los problemas sociales, los está agudizando. El crecimiento se sostiene no solo con producción, sino con especulación, que este es otro punto que faltó aclarar anteriormente. El crecimiento económico está generando graves problemas ambientales y hay una amplia respuesta. Yo recuperaría aquí algún pensador anterior que no les gustan mis amigos decrecentistas mencionar. Hubo un inglés, liberal, filósofo, humanista, que en 1848 ya hablaba de economía estacionaria. Seguro que han oído las clases de pensamiento económico. Es John Stuart Mill. ¿Han oído hablar de él con seguridad? John Stuart Mill. Ya hablaba de economía estacionaria. Eso quiere decir que incluso personas que vienen de una vertiente liberal clásica estaban conscientes de que era insostenible e innecesario tener una economía organizada solo para crecer. Él hablaba de economía estacionaria. Él decía que no tiene ningún sentido que un grupo reducido de la población trate de tener cada vez más y se asegure a codazos, como está en el libro, en su expresión, un espacio mayor cuando ya tiene resueltas sus necesidades. Que puede ser necesario el crecimiento para quienes no tienen un nivel de vida adecuado, pero para los que más tienen ya hablaba de un decrecimiento, de una economía estacionaria. Y sobre esto hay una larga y amplia discusión. Y aquí les invitaría, por ejemplo, a recordar, si estamos hablando de otro tipo de economía, ¿ya? Eso tiene que llevarnos a otro tipo de sociedad. Y hay varias personas que a lo largo de los tiempos están diciendo que no necesitamos trabajar más, sino quizás menos. Un señor, Lafarge, no sé si han oído hablar de él, Lafarge, poco conocido en la actualidad, nació en Cuba, de origen francés, se casó con la tercera hija de Carlos Marx, era marxista, pero parece que le llevaba a mal andar al viejo alemán, que debe ser un cascarrabias. Y este señor tiene un libro que se llama El derecho de la pereza. Si la gente no trabaja tanto, no se deja explotar tanto del capital, nos va a ir a todos mejor. Que decía que no hay que forzarse el trabajo. Es un libro pequeño, vale la pena, escrito allá creo que es de 1848 o 1800, por esa época. Pero ha habido otros pensadores interesantísimos, como Bertrand Russell. ¿Han oído hablar de Bertrand Russell? Un filósofo inglés muy notable, que tuvo un debate muy interesante con John Maynard Keynes. Keynes, un inglés, también lo conoce, economista inglés, debatía con Russell, y alguna vez Russell, ya en una de las cartas a Keynes le decía, mira, John Maynard, los economistas se pasan la mitad del año prediciendo lo que va a pasar, la otra mitad del año explicando por qué no pasó lo que habían predicho. Y termina con una frase lapidaria. Ahorcarlos sería una lástima. Mejor sería emplearlos como apostadores en carreras de caballos. Yo soy economista, nadie es perfecto. Y me entusiasma mi profesión, aunque a ratos me genera más conflictos que otros. Pero este tema, Russell, un pensador, decía, no, el mundo, y lo mismo coincidía con Lafarge, debería tender a que no trabajemos más de 3 a 4 horas a la semana. 3 a 4 horas a la semana. Piensen que eso tiene mucho que ver y mucha razón. Yo trabajo mucho más, ya lo digo, yo soy el contraejemplo. Yo trabajo todo el día, soy workaholic. Yo estoy trabajando todo el tiempo. Otro economista que ya les mencioné, Keynes, tenía la misma idea. Decía que no se debería trabajar más de 3 a 4 horas al día. O sea,
menos tiempo, la mitad del tiempo que trabajamos ahora. ¿Ya? No era 3, 4 horas a la semana al día, ya no exagerar aquí, no van a ir nunca a clases. ¿Ya? Y entonces, este tipo de reflexiones nos llevan a pensar otro tipo de sociedad. Y de eso es lo que se está hablando cuando se está planteando decrecimiento económico. No se está planteando una economía que decrezca y después falte, no. Sino que organicémonos la vida de otra manera. Repartamos el tiempo de otra manera. Y ese es un punto fundamental y clave en el planeta en el que estamos viviendo. De hecho, sabemos que hay capacidad, por ejemplo, de producción para resolver muchos de los problemas que existen en el mundo, pero no hemos resuelto realmente los problemas. Tomémonos un par de minutos para hablar de algo que es clave. Hace 70 años se dijo que se iba a superar el hambre en el planeta. Sabemos, depende de las fuentes de información, que al día se van a su casa, si es que tienen casa, entre 850 y 1.000 millones de personas con hambre. 850 a 1.000 millones de personas con hambre. Y no es un problema de falta de producción de alimentos. Los alimentos están ahí. Somos en el planeta 7.400, 7.600 millones de personas en la actualidad. Varían así por la fuente de información. Pero producimos alimentos para 10.000 millones, 11.000 millones. ¿Qué pasa? No es un problema de falta de producción. Sin lugar a dudas es un tema de mala distribución de los alimentos. Hay problemas que tienen que ver con los mismos procesos productivos. En los sistemas de comercialización se pierden importantes cantidades de alimentos. Pero con la cantidad que tenemos de alimentos disponibles en exceso, desaparecería el hambre en el planeta. Hay un enorme desperdicio de alimentos, no solo una mala distribución de los alimentos, sino un enorme desperdicio de alimentos. Según informaciones de la FAO, un organismo de Naciones Unidas, al año se desperdician cerca de 1.300 millones de toneladas de alimentos, suficientes para alimentar 2.000 millones de personas. 670 millones de toneladas en el norte global, 630 millones en el sur global. Hay alimentos, pero los alimentos están mal distribuidos. Desperdiciamos los alimentos. Producimos alimentos para los automóviles, no para los seres humanos. Y Brasil es uno de los principales países que produce alimentos para los automóviles. ¿Cómo le llaman? ¿Biocombustibles? ¿Agrocombustibles? ¿Cómo les dicen? Biocombustibles. Es para los automóviles, no para los seres humanos. ¿Y qué demanda eso? Enormes extensiones de tierra, porque los campesinos prácticamente no producen los biocombustibles, producen los grandes hacendados. Se requieren grandes extensiones de tierra, gran cantidad de tecnología, de capital, gran cantidad de agroquímicos. Muchas veces se trabaja con transgénicos, los organismos genéticamente modificados, y tenemos esa situación. Luego tenemos otro problema muy grave, que gran parte de los alimentos que se producen están vinculados a lo que los economistas llamamos el mercado de futuro. Ya se han vendido cosechas que ni siquiera se han sembrado, que se van a sembrar de aquí a 2, 3 años, ya están vendidas en el mercado de futuro. La especulación, claro y duro, sin rodeo, especulación. El 70% de los cereales que se mercantilizan, que se comercian en el mercado mundial, tienen que ver con mercados de futuro, especulación. ¿Qué está provocando todo esto? Esta demanda de grandes extensiones de suelo, gran cantidad de agroquímicos, una enorme cantidad de tecnología. Está provocando que nos olvidemos de los pequeños productores, de los campesinos. ¿Dónde está sobre todo la gran biodiversidad? Según el Ministerio Federal de Alemania, el Ministerio Federal de Agricultura de Alemania, estamos usando para satisfacer el hambre del 80-85% de habitantes en el planeta apenas 5 especies de animales y 10 especies de plantas. Y de plantas hay más de 300.000 especies. No estamos utilizando todo. Estamos cada vez reduciendo la agricultura a una monocultura. Y eso genera una gran concentración de recursos y graves problemas. No resuelve el tema del hambre. Quizás sí la acumulación de capital, pero no el tema del hambre. Entonces, estas son cuestiones que tenemos que ir analizando cuando hablamos acá de decrecimiento. El punto medular acá es cómo construir otro tipo de sociedad, cómo organizarnos. Y llego a un punto que creo que, no sé cómo voy de tiempo, es la cuestión del extractivismo. ¿Qué entendemos por extractivismo? Aquí eso requiere una explicación. En portugués,
el extractivismo no necesariamente tiene la misma carga negativa que en español, porque puede haber una agricultura extractiva, ¿ya? Cuando sacan ustedes, por ejemplo, la castaña de la foresta, ¿ya? Extraen solo una fruta, determinada fruta en determinada época del año, sin provocar grandes destrucciones. Normalmente cuando hablamos de extractivismo en portugués, no tiene la misma carga de definición que lo que es en español. ¿Qué es el extractivismo? El extractivismo es una forma de apropiación masiva de la naturaleza, ¿ya? Que se extrae, eso es extractivismo, y esos productos son colocados en el mercado mundial prácticamente sin ningún procesamiento. Exportamos materias primas. Casi siempre demanda grandes inversiones, no siempre, voy a explicar un par de ejemplos donde no es así. Y además de grandes inversiones, esto tiene importantes impactos macroeconómicos que ocasiona problemas sociales y ambientales sumamente graves, ¿ya? Ese es el punto de partida de los extractivismos. Y ahí tenemos el extractivismo petrolero. Ustedes conocen aquí en el Brasil, y a partir del Brasil se expanden incluso las empresas petroleras como Petrobras y se extienden por distintas partes del planeta. ¿Se produce petróleo? Perdón, no se produce petróleo. Se extrae petróleo. Y esta es ya una pequeña gran diferenciación. El petróleo ya está en el subsuelo. Lo único que hace es extraer. El mineral está en el subsuelo. Lo que hace es extraer. Y esos recursos se colocan en el mercado mundial. No se extraen minerales porque Brasil los necesita, sino porque Brasil exporta. El mercado mundial le demanda esos minerales. Y en el gobierno anterior, aquí en el Brasil, se aceleró el proceso de reprimarización de la economía. Brasil más o menos estaba exportando un 40% de bienes terminados, manufacturas, y un 60% de materias primas. En el gobierno anterior se incrementó notablemente el volumen de materias primas. El Brasil se transforma en el principal país exportador de minerales. Exporta 3 veces más que todos los países latinoamericanos exportadores de minerales. El Brasil es un país que exporta naturaleza. Es un tema que tenemos que tener claro. Lo mismo sucede en Ecuador, no en esos volúmenes, porque Ecuador ya era un país hiperextractivista. El caso de Venezuela es paradigmático. Si antes exportaban un 85% de sus ventas en el exterior equivalían a petróleo, ahora está más del 98%. Bolivia es similar. Nosotros somos países atados a los extractivismos. Ya les decía, antes de continuar, que hay un extractivismo que no demanda necesariamente grandes inversiones. Ese se encuentra, por ejemplo, en la explotación de oro por parte de pequeños mineros, ¿ya? El caso de Madre de Dios en el Perú, el caso de la frontera sur de Colombia con Ecuador, y donde los pequeños explotadores de oro están sacando mineral, pero eso también es extractivismo. El hecho real y cierto es que el extractivismo caracteriza nuestras economías y caracteriza nuestras sociedades. ¿Desde cuándo somos extractivistas? Desde hace 500 años. De una u otra manera son economías que han logrado vincularse al mercado mundial o que fueron obligadas a vincularse al mercado mundial como suministradoras de materias primas. Y ahí surge una gran discusión y planteo una pregunta que repito una y otra vez, que la formuló un amigo mío peruano en un libro que se titula ¿será que somos pobres porque somos ricos? Porque somos ricos en recursos naturales. ¿Se han puesto a pensar? Las economías que extraen recursos naturales, que exportan recursos naturales, que financian su aparato productivo exportando recursos naturales, son, diría que todas, o al menos casi todas, economías subdesarrolladas, o economías empobrecidas, sería un término mucho más claro de subdesarrolladas, ¿verdad? Hay países que no tienen recursos naturales, nada de recursos naturales. Japón, por ejemplo, es un país muy claro al respecto, no tiene recursos naturales. Y es un país que se podría considerar entre los países más avanzados del planeta, para no seguir usando el término de desarrollado, ¿verdad? Si Japón se hubiera especializado, como lo hicimos Brasil, Ecuador, Colombia, Perú, Argentina, en base a la dotación de los factores de producción que provienen de la naturaleza, Japón estaría vendiendo este rato quizás gusanos de seda y algo de seda. No tendría un desarrollo industrial importante, ¿verdad? Y eso es lo que intentamos hacer en América Latina. Todo aquel proceso
que surge allá por fines de los 40, principios de los 50. Claro, hay una historia más anterior, vinculado a la industrialización vía sustitución de importaciones. Lo que quería es que nosotros emulemos, copiemos el desarrollo industrial de los países ricos. Lo que nos interesa acá es que hay una suerte de lo que yo llamo maldición de la abundancia. Somos países pobres porque tenemos muchos recursos naturales. En teoría económica hay dos aproximaciones, seguro que las conocen. La una es la maldición de los recursos naturales y la otra es la paradoja de la abundancia. Enfocarles la discusión, yo digo, hay una suerte de maldición de la abundancia. Pero la maldición sí tiene respuesta. Y sí hay cómo salir de la maldición. No ahondando la maldición, o sea, no ahondando el extractivismo. Tenemos que buscar esos caminos. Y eso nos lleva entonces a tener presente que ha sido nuestra historia como países exportadores de materias primas. Exportaciones que tienen que ver con la demanda del mercado mundial. Y nosotros seguimos atados a esa situación que nos mantiene en unos niveles de dependencia del mercado mundial que nos impide encontrar otros caminos. En ese sentido se comienza a hablar de la necesidad del post-extractivismo. No vamos a salir de la noche a la mañana, por supuesto que no se va a salir de la noche a la mañana. Necesitamos etapas de transición, pero ampliando los extractivismos no vamos a salir de los extractivismos. En el gobierno de Ecuador, en el gobierno anterior, se decía que había conciencia de esto, de que había que salir de los extractivismos, pero ampliaron la frontera petrolera y permitieron la megaminería. Y decían que gracias a más extractivismo vamos a tener más recursos para salir de los extractivismos. Es una locura. Es como que un médico le dijera a alguien, mire, yo le voy a resolver el problema suyo de adicción a las drogas. Usted consume este rato 5 al día, no sé, menos mal no tengo ninguna de esas adicciones, tengo otras, ya. Pero le dicen, los próximos 4 años no va a consumir 5, sino va a consumir 20. Es una locura. Más extractivismo para salir del extractivismo es una torpeza. Pero eso es el tema en el que nosotros tenemos que comenzar a trabajar en América Latina. Cómo construir alternativas que nos permitan ir transitando. Y ahí hay que abordar algunas cuestiones de fondo. Un tema de fondo y fundamental. Un tema de fondo y fundamental para el caso de América Latina es cómo vamos a seguir en relación a los subsidios a los combustibles. Yo no conozco el caso de Brasil con exactitud, pero en muchos países de América Latina hay elevados subsidios a los combustibles de los derivados fósiles, ¿verdad? Gasolina, el diésel, el gas licuado de petróleo, cualquiera. ¿Es eso positivo, sí o no? Eso hay que discutir. No es cuestión de decir vamos a eliminar de la noche a la mañana, no, porque también tiene un impacto social. Pero la pregunta es aquí, ¿cómo comenzar a trabajar otro tipo de sociedad? Y ahí viene uno de los problemas cruciales. ¿Qué vamos a hacer con esta civilización del automóvil? Para mí es un motivo de enorme reflexión y a momentos de frustración. Calles de Sao Paulo. Y movilizarme de un sitio al otro, sobre todo ahora que estoy en la rodilla, ya caminar mucho y tener que pedir un taxi cuando podría ir a pie. Y si voy en taxi, toma un tiempo enorme para llegar al lugar donde quiero ir, cuando a pie podría ir más rápido. Pero eso es todo el tiempo, ¿ya? Lo mismo sucede en la Ciudad de México, donde viene aquí el compañero, ¿ya? Es un problema sumamente grave. ¿Cómo vamos a resolver eso? Esas son cuestiones que tenemos que decir. Y si hay alternativas. En los países europeos, sobre todo en Europa, hay propuestas concretas. Viena, por ejemplo. La ciudad de Viena, que es la capital de Austria, de donde viene este amigo, ahí vive este amigo Frank, que no nos acompaña ahora. Ahí, por ejemplo, ya se ha conseguido que más del 5% de los hogares no tengan auto propio. No tengan auto propio. En Berlín, capital de Alemania, más del 40% de los hogares. Entonces, hay otras formas de organización. Primero, hay que mejorar y tener adecuados sistemas de transporte público. El transporte público tiene que ser de calidad y tiene que ser subsidiado. No el transporte individual, no el auto individual. Hay que subsidiar el transporte público. Y hablando claro, y hay que mejorar el transporte público. Hay que generar condiciones incluso para que el estilo de vida que tenemos no dependa de los automóviles. Y eso implica
replantearnos la lógica de acción, no solo respuestas desde el Estado-Nación, sino respuestas desde abajo, desde lo comunitario, las comunidades, los barrios, las pequeñas ciudades, dar respuestas y vida desde abajo, no esperando que todo venga desde el Estado. Esas son algunas de las cuestiones fundamentales y claves. En ese sentido, con este simple ejemplo del transporte, podemos ir encontrando respuestas a distintos temas, pero ahí vamos llegando a la necesidad de tener una lógica diferente. Y entonces, para ir concluyendo y abrir la puerta al espacio de las preguntas, de los comentarios, de las críticas, de los reclamos, nosotros tenemos que ir pensando en otro tipo de economía, en otro tipo de economía. Y eso pasa, en primer lugar, por liberarnos de la religión del crecimiento económico. Primera gran tarea. El objetivo no puede ser el crecimiento. El crecimiento económico puede ser un medio, pero no siempre es el mejor y más adecuado de los medios disponibles. Eso ya le reconoció, por ejemplo, el Premio Nobel de Economía Amartya Sen. Hay unos trabajos de él que nos dice que el crecimiento económico puede ser un medio, no siempre es el más adecuado. Entonces, nos vamos a liberar para reducir esto y pensar, comenzamos a pensar en clave de decrecimiento. Un economista chileno, Premio Nobel alternativo, no sé si han oído hablar de él, Manfred Magsniff, también les recomiendo leer algo de Manfred Magsniff, en una carta al ministro de Economía chileno en el año 2001 le decía, mire señor ministro, tenga en cuenta que el crecimiento económico puede ser malo. Cuando usted extrae, por ejemplo, una gran cantidad de recursos naturales y no los utiliza adecuadamente, ha perdido patrimonio y ha desperdiciado los recursos. Cuando usted extrae una gran cantidad de recursos naturales y eso provoca una grave afectación ambiental, también hay que considerar que eso no es un buen crecimiento económico. Entonces él dice que el crecimiento económico puede ser bueno o puede ser malo. Depende de la historia social y ambiental de cada proceso. El crecimiento económico bueno, si es que tiene resultados sociales adecuados y no genera destrozos ambientales. Un crecimiento económico malo, que usted está generando problemas sociales y problemas ambientales. Y la historia de nuestros países nos dice una y otra vez que el crecimiento económico no es sinónimo de desarrollo, no solo en el caso de los países más ricos. Nuestros países han crecido en épocas muy aceleradamente, pero no hemos tenido la resolución de los problemas. Entonces, un primer punto fundamental, es bueno tener en consideración que el crecimiento económico no debe ser el gran objetivo. Para algunas cosas no es necesario y puede ser contraproducente. Punto 1. Punto 2, clave y fundamental, es el hecho de que hay que comenzar a desmaterializar la producción. Un ejemplo, la cantidad de empaques innecesarios con el que se venden la gran cantidad de productos en el mercado. Yo no tengo este rato, porque les había incluso mostrado algunas láminas para dar más fuerza a lo que les estoy diciendo. El memory stick, ¿cómo le llaman aquí? La memoria esa para computadora. El pendrive, ¿ya? De este tamaño son los pendrives, ¿no es cierto? Les venden un paquete así de plástico y de cartón. Lo mismo es todo. Ya van a haber navidades. Ustedes también conocen las navidades, ¿no es cierto? Y compran regalos. La cantidad de regalos. Hagan una cosa, yo he hecho ya un par de años. Tengo nietos, tengo 5 nietos. Luego de que desempacan todo, pongo los paquetes a un lado y los regalos acá. La diferencia es impresionante. Hay que comenzar a desmaterializar, no solo en eso, sino en muchos aspectos. Hay que comenzar a desmaterializar la producción. Otra cosa que necesitamos, un proceso de desconcentración de la producción. Desconcentración y descentralización. Pensemos lo que eso habrá que hacer a nivel agrícola, a nivel de alimentación, desde la perspectiva de soberanía alimentaria, que no es igual a seguridad alimentaria, soberanía alimentaria. ¿Cómo conseguir que haya una producción de alimentos más ajustada a la zona donde se vive? Eso es complicado. En ciudades tan grandes, en estos monstruos urbanos como es Sao Paulo, eso es muy complicado. Pero hay paulatinamente respuestas concretas
de cómo satisfacer la producción de alimentos para el consumo local, lo que se llama en algunas partes 0 kilómetros. Se consumen los alimentos desde la zona. Se comienza a generar mejores condiciones de vida en las distintas regiones. Luego llegamos a un punto clave, que le he dejado casi al último para puntualizar la necesidad de ir pensando en una salida de corte civilizatorio. Hay que desmercantilizar la naturaleza. Desmercantilizar la naturaleza. No va más aquella figura hasta bíblica de que nosotros tenemos que dominar a la naturaleza. Nosotros somos naturaleza. Si nosotros destrozamos la naturaleza, ¿a dónde nos vamos a ir a vivir? Los seres humanos no pueden vivir sin naturaleza. La naturaleza sí puede vivir sin seres humanos. Este es un punto clave y medular. Entonces aquí aparece el tema de los derechos de la naturaleza. La naturaleza como sujeto de derechos. Yo sé que para muchas personas esto les suena a una gran aberración, pero eso ha sido parte del proceso de la humanidad. Un proceso de emancipación permanente. El derecho a tener derechos. ¿Desde cuándo tienen derechos los indígenas? No tenían derechos desde el principio. ¿Desde cuándo tienen derechos los esclavos africanos y vinieron a América, los afros? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo tienen derecho las mujeres? ¿Desde cuándo pueden votar las mujeres aquí en el Brasil? ¿Qué año fue? ¿30? ¿Cuándo? 34. 34. ¿Y desde cuándo son las mujeres consideradas iguales a sus esposos? Desde hace poco tiempo atrás. Ya desde hace poco tiempo atrás. Esto es parte de uno de los temas cruciales. La naturaleza como sujeto de derechos. La naturaleza como sujeto de derechos. Y para la economía, esto nos lleva a la desmercantilización de la naturaleza. Entonces se nos echa abajo nuestra lógica de la economía tradicional. Y empecemos con un ejemplo concreto. El agua no puede ser privatizada. Cuando yo digo el agua no puede ser privatizada, no estoy diciendo el agua debe ser estatizada. No. No, señores, no, señoras. No se trata de estatizar. Tiene que ser controlada por las comunidades. Y eso comienza a darse incluso en países ricos como Alemania. En Berlín el agua fue recomunalizada. Ya no está privatizada. Son primeros pasos. Esta es una de las tareas más complicadas. Luego tenemos que hablar de algo que yo sé que en estos tiempos que se viven ahora en el Brasil pueden resultar complicados, ¿ya? Tiene que haber una distribución equitativa del ingreso y una redistribución de la riqueza. Estos son aspectos claves y fundamentales. Si no, preparémonos a vivir en un mundo que se va a ir pareciendo cada vez más a una edad media de alta tecnología. Guetos de ricos rodeados de su fortaleza para proteger sus privilegios y el resto de la población al margen. No es otra cosa que lo que está proponiendo el señor Trump en los Estados Unidos. Un muro que impida la entrada de la gente que viene del sur. Pero lo mismo tenemos en nuestros países. Los barrios de los ricos, aislados como guetos para que no sean amenazadas sus fortunas y sus privilegios. Hablemos las cosas claras. Si no, ¿de qué estamos hablando? La economía, si es que es una ciencia social, no puede estar al margen de responsabilidades morales, éticas. Es obligatorio asumir esta realidad. Y comencemos a pensar en otras cosas. Y hay horizontes alternativos. Hay horizontes que pueden servirnos para pensar en otro tipo de mundo. Y ahí es lo que yo podría decir, el buen vivir. O mejor todavía, los buenos vivires o los buenos convivires. Son ideas, son valores, son experiencias, prácticas existentes en muchas comunidades, en nuestros pueblos originarios. En muchas comunidades. No les digo que hay que copiar y trasladar lo que está haciendo, por ejemplo, una comunidad en la Amazonía brasileña para trasladarlo acá a Campinas o a Sao Paulo o a Río de Janeiro. No, pero sí podemos comenzar a aprender de estas experiencias, ¿ya? Y son tres elementos claves, a mi modo de ver, en el buen vivir. Buen vivir, buenos convivires sería acá, ¿no? O sea, buen vivir, buenos convivires. El buen vivir
tiene distintas expresiones en el planeta. Las expresiones indígenas, Suma Causa en Quichua, Suma Camaña en Aymara, Ñandareco, Oteco Porá en Guaraní, y otras tantas expresiones indígenas en nuestra América. También tiene expresiones interesantes en África, como el Ubuntu o el Ekush Paraj en la India y en muchas partes. ¿Cuáles son esos tres elementos clave? Uno, comunidad. Nosotros somos parte de una comunidad. No somos individuos aislados. No somos como un Robinson Crusoe perdido en una isla. Somos parte de una comunidad. ¿Cómo recuperamos comunidad en las ciudades en las que estamos viviendo ahora, donde se favorece el individualismo? A tal nivel ha llegado la perversidad del individualismo a ultranza, que en este año, hace muy pocos meses atrás, se estableció en Inglaterra el Ministerio de la Soledad. Tienen recursos. País desarrollado, diré alguno, pero se vive solos, amargados, frustrados. Ministerio de la Soledad, para preocuparse de la gente que vive sola. Me imagino que al paso que vamos aquí en Sao Paulo van a necesitar varios ministerios de la soledad, ¿verdad? Pero esos son temas que hay que resolver. Entonces, el individuo sí, pero el individuo viviendo en la comunidad. Somos individuos, eso no se puede negar. Nuestros derechos individuales no están en juego, pero esos derechos individuales se realizan en comunidad. Somos comunidad. Segundo punto clave, somos naturaleza. Por eso rescato nuevamente los derechos de la naturaleza. Insisto, sin naturaleza nosotros no podemos vivir. Al revés, sí es posible. Somos naturaleza. La naturaleza no está ahí para ser apropiada, destruida, privatizada. No. Tenemos que establecer relaciones de armonía con la naturaleza. Y eso nos lleva a un tercer elemento clave, tener una suerte de interrelacionamiento entre todos los seres vivos, humanos y no humanos, a partir del respeto, para garantizar vida digna para todos los habitantes del planeta. Y ahí aparece algo que para mí es clave, lo que podría ser el pluriverso. Un mundo donde quepan muchos mundos, como dicen los atavistas, pero un mundo donde quepan muchos mundos viviendo todos con dignidad, seres humanos y seres no humanos. Esa visión de varias opciones y no de un mandato global. Esto no refleja un mandato global. Esto nos abre la puerta para discutir. Y todo este esfuerzo demanda siempre más democracia, nunca menos. Muchas gracias. Bueníssimo. Queria agradecer-te mais uma vez por vir aqui. Eu acho que é muito importante dar espaço para outras visões novas, poderem adentrar aqui no campo da economia, porque acho que tem muitas insuficiências no que a gente entende como economia até hoje, assim. E acho que é muito simbólico, principalmente no momento que a gente está vivendo, uma vinda como a sua aqui. É muito representativo de uma necessidade por mudança. E agora eu queria abrir para discussão. Eu acho que a gente vai começar... a gente está fazendo, só para explicar direito, eu e mais alguns alunos, o Álvaro, o Gospé, Mariel, que agora está um pouco afastada, a Laísa, que eu não sei onde está, ali no fundo, e agora a gente está expandindo para mais pessoas. O Carlos Iramina, que está, enfim, mais alguns alunos. A gente está organizando um grupo de estudos de economia pós-desenvolvimentista, justamente para podermos estudar e incorporar as críticas do pós-desenvolvimentismo, que busca uma nova visão de economia para uma transição para uma nova sociedade. E aí a gente vai tentar aparecer cada vez mais nesse instituto, organizar aulas abertas e rodas de discussão. E aí a gente preparou a sua vinda e a gente preparou algumas perguntas específicas. E aí depois a gente abre para todo mundo. Olá, boa tarde. Boa tarde, professor. Muito obrigado pela vinda, por estar aqui conosco. Nós
um pouco apressados, mas ainda há tempo, lemos o livro do senhor com o professor Rush, a versão em espanhol dele. E no livro, vocês dois colocam como, vamos dizer assim, um diálogo entre a Europa, né, de um lado, e a América Latina, e quais seriam os imaginários mais, vamos dizer assim, adequados para se pensar um pós-desenvolvimento, uma realidade pós-capitalista, talvez, em ambos terrenos. E aparece no livro que o decrescimento seria uma realidade mais adequada à situação europeia, enquanto, no caso nosso aqui da América Latina, vamos dizer, nossa mentalidade seria mais adequada ao pós-extrativismo. A nossa questão tem a ver um pouco com a situação do Brasil. O Brasil, por um lado, apresenta características muito proeminentes de um país latino-americano, um país que teve uma colonização, que foi, vamos dizer, se desenvolveu a partir de atividades extrativistas, etc. Por outro lado, o Brasil, inclusive nesse último governo progressista que a gente teve, sempre fez ensaios de um subimperialismo, de um apoio do Estado a empresas extrativistas que vão lá fora, vão na África, vão aqui na América Latina. E o Brasil também sempre teve algumas empresas, vamos dizer assim, no topo do que se chama das cadeias globais de valor, ou seja, desenvolvendo algumas tecnologias de ponta. Qual seria, como a gente equalizaria no Brasil essa questão de um lado, colocar o pós-extrativismo e de outro o decrescimento? A gente não seria uma espécie de meio termo entre o imaginário adequado para os países da América Latina e o imaginário que seria adequado para os países da Europa, do centro, sendo um país que a gente pode dizer da semiperiferia do sistema, né? Disculpa, pero voy a responder sentado, ¿verdad? Es difícil llegar a un país que uno aprecia pero no conoce y dar una respuesta concreta. Es una de las cuestiones que yo procuro no hacer, por respeto a quienes me escuchan. Pero de cualquier forma, quisiera yo hacer un par de comentarios a lo que tú señalas. Es cierto que la idea del decrecimiento económico tiene su origen más en Europa, desde el mundo de la academia. Y es cierto que las ideas del post-extractivismo surgen desde América Latina, sobre todo desde las resistencias y desde propuestas muy concretas que han sido formuladas desde la sociedad civil. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, esa idea de dejar el crudo, el petróleo en el subsuelo, la iniciativa Yasuní ITT, surgió desde la sociedad civil, no fue del gobierno, ¿ya? Eso es muy cierto, pero creo yo que en el caso del Brasil, el problema es mucho más complicado por el tamaño del país más grande del mundo, ¿ya? Y eso tiene una serie de dificultades porque es un país de enormes inequidades. Yo recuerdo alguna de las primeras veces que llegué a Brasil, creo que fue en el año 82, que de Brasil decían que era Bel India, que era una mezcla de Bélgica en el sur, estilo de vida europeo, y niveles de pobreza incluso en el mismo sur, la India, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es una de las cuestiones de fondo en el Brasil. ¿Cómo resolver eso? Ustedes tienen la respuesta. Lamentablemente en los gobiernos anteriores no se afectó la excesiva concentración de la riqueza. Los grupos agraristas siguieron controlando el poder de la tierra. Y eso es un punto clave y fundamental. Me parece que en un país como Brasil, con tantas disponibilidades de recursos de todo tipo, no debería haber hambre. La propuesta de hambre cero es muy interesante, pero hambre cero era en base a la atención asistencial del gobierno, cuando eso debió haber sido pensado desde abajo, desde los campesinos, ¿verdad? Desde las comunidades. Entonces ahí se podía haber dado respuesta. Luego, entre las muchas cosas que a mí me preocupa de Brasil, es ver, por ejemplo, que se está extrayendo hierro, ferro llaman en portugués, ¿no? Hierro, ¿para qué? Para exportar a China, y están exportando ustedes, ¿qué de China? Rieles que podrían fabricar aquí internamente. Ese es un proceso de desindustrialización muy preocupante. Ahora bien, ¿qué tipo de industria para qué tipo de sociedad?
No es cuestión de tener una gran industria, sino pensar en otro tipo de sociedad. Y uno de los aspectos claves donde yo sí, con todo respeto, formulo una suerte de reclamo es la incapacidad que ha habido, y eso sobre todo para el anterior gobierno, de tener una propuesta de integración regional diferente. Los gobiernos brasileños, en las últimas décadas, no solo el anterior, apostaron para favorecer a los grandes grupos económicos. Y ahí tienen ustedes lo que conocemos de estas empresas transnacionales brasileñas, Petrobras, ¿cómo se llama la minera? Río Dolce, la Vale, Odebrecht, Andrade Gutiérrez, todas estas empresas que están en una lógica diferente de lo que pudo haber sido una integración regional. Y la integración regional tenemos que buscarla de otra manera, no simplemente con imposición a través de los grandes capitales, sino buscando otras formas de hacerlo regional. Son algunas de las ideas gruesas. Lo único que diría yo que es clave es que en el Brasil se debe discutir tanto el tema del post-extractivismo como del decrecimiento. Decrecimiento que no significa, insisto, una crisis económica, sino pensar otro tipo de sociedad, otro tipo de economía e incluso otro tipo de organizar la vida política. Son tareas complejas, le doy algunas ideas gruesas. En el libro que vamos a presentar mañana hacemos una aproximación de detalles, ¿ah? Y algo que, por ejemplo, nosotros decimos con claridad es, no podemos marginar la importancia de las tecnologías, pero no podemos creer que las tecnologías van a resolver los problemas. Estas son decisiones eminentemente políticas.